Derecho Empresario, Unidad Didáctica 2, el comercio. El comercio es una actividad social y económica que implica la adquisición y el traspaso de mercancías. Quien participa de un acto de comercio puede comprar el producto para hacer un uso directo de él, para revenderlo o para transformarlo. Y en general esta operación mercantil implica la entrega de una cosa para recibir en contraprestación de otra de valor semejante. Y el medio de intercambio en el comercio frecuentemente es el dinero. En economía, un mercado es un lugar en un área establecida donde se congregan consumidores y proveedores con el objeto de realizar las operaciones de intercambio de bienes y servicios a una determinada clientela. En la economía moderna, los mercados se rigen por la expresión francesa laissez-faire o laissez-passer, usada primera vez por el francés Vincent de Journay en el siglo XVIII y significa dejen hacer, dejen pasar. El énfasis está puesto en la libertad económica e implica que el Estado interfiera lo menos posible en los asuntos comerciales. Y tanto las ofertas, las demandas, los precios, negociadores, intercambios, momentos y lugares son los elementos fundamentales de un mercado y son esenciales para llevar a cabo las operaciones de bienes y servicios en el mismo. Para que el mercado resuelva qué se produce, debe conocer la demanda. Y la demanda es igual a la demanda y la necesidad de dinero. Para conocer las demandas, se realizan investigaciones socioeconómicas propias de una determinada población, la que se pretende vender el producto, el bien o el servicio. La manera de hacer cosas, entendida como las tecnologías, las técnicas, constituyen un modo eficaz de ejecutar los procesos y resulta necesario considerar la oferta y la demanda relacionándola con la competencia de precios y asimismo es importante maximizar los beneficios reduciendo los posibles costos. ¿Y cuánto producir? Para saber cuánto o qué suma producir, se debe tomar en cuenta el tamaño de la demanda del mercado destino, de modo tal que sea posible garantizar la cantidad del producto para satisfacerla. ¿Y para quién producir? Esta pregunta trae consigo varias preguntas más, tales como ¿de quién será la producción? ¿Cómo será la producción? ¿Quiénes serán los consumidores? ¿O qué características poseen? ¿O cuánto están dispuestos a pagar? El Estado juega un papel fundamental en la economía moderna, de cara al objetivo de velar y controlar que todo vaya conforme a las leyes del mercado, tratando así de que los procesos de producción no comporten consecuencias que violen los derechos de la naturaleza. La teoría del papel económico del Estado se enfoca en la intermisión económica. La base de esta teoría expresa que, en algunas oportunidades, el mercado genera fallas, y esto es todo aquello que no garantiza el estado de bienestar deseado. Hay fallas en el papel económico del Estado, como es la ineficiencia por mal uso de los recursos o mala distribución de los mismos, la falta de competencia, que esto genera lo que se conoce como monopolios u oligopolios, las externalidades, que son las acciones de las personas, instituciones, grupos que buscan sus propios beneficios afectando a otros no relacionados de manera positiva o negativa, la mala distribución del ingreso y otra falla es la inequidad. La producción y circulación de mercancías son los supuestos históricos del capital, su punto inicial. El producto de la producción y circulación de las mercancías es el dinero. Esta es la primera manifestación del capital, es decir, el capital se presenta primero como simple acumulación de dinero. Pero su circulación, el dinero, se diferencia del capital. El primero adopta la forma de mercancía, dinero-mercancía, y el segundo toma la forma de dinero, mercancía, dinero, es decir, el dinero se utiliza como mediador, como representante temporal entre la venta de una mercancía producida y la compra de la mercancía necesaria para vivir, vender para comprar.
Inversamente, el capital actúa como comprador de mercancías con el objetivo de consumirlas, hacerlas producir y obtener con ello más dinero, es decir, comprar para vender. Y así está representado en el cuadro. En este sentido, el contenido objetivo de esta circulación, que es valorizar los valores invertidos, es a su vez su fin subjetivo. Y el capitalista, dueño del capital, establece como su fin la apropiación creciente de riqueza abstracta. La producción de valores de uso no es el fin del capitalista o del capital, sino la ganancia, y no la aislada, sino la ganancia constante y sistemática que sirve a la producción de esa masa de dinero como capital. Y esta característica responde a la circunstancia de que si el dinero capital no es constantemente reinvertido en el ciclo de la producción, entonces la circulación se estanca, cesa su proceso de valorización y deja de ser tal para volver a ser simple masa de dinero. El ciclo es un fin en sí mismo porque esa es la única forma de reproducir el capital y de valorizarlo. En el sistema de mercancías, dinero-mercancía, el dinero funciona como mediador de las mercancías y desaparece en cuanto a ese ciclo se cierra. Y en el de dinero, mercancía, dinero, por el contrario, tanto el dinero como la mercancía aparecen ambos como formas que toma el valor, o sea, el capital es dinero y mercancía. Entonces, en este movimiento, en el movimiento DMD, el valor siempre está en manos de un sujeto, tanto como dinero o como mercancía. Y aunque esto también ocurre en el sistema MDM, en DMD tiene una particularidad. El pasaje del valor entre la forma de dinero y la forma de mercancía al valor original le agrega más valor. Es la valorización del valor, cosa que no sucede en el sistema anterior. Este agregado de valor, al ocurrir por su propio movimiento, se denomina autovalorización. Sin embargo, el valor, por ser espectro fantasmal o gelatina, necesita estar contenido en un objeto, en un valor de uso que se le reconozca siempre y únicamente como portador de valor. Y este objeto es el dinero. Por eso el dinero es punto de partida y de llegada del proceso de valorización. Pero el dinero no es la única forma que tome el valor, puesto que necesita también adoptar la forma de mercancía, de valor de uso, para poder autovalorizarse, y por eso el capital necesita producir para autovalorizarse. Así, el valor se vuelve valor en proceso de valorización, o sea, en la autovalorización. Mediante su pasaje constante entre las formas de dinero y mercancía, es dinero que crea más dinero a través del pasaje del valor por el estadio mercantil. La fórmula general del capital es DMD, dinero, mercancía, dinero. En el intercambio de mercancías, el dinero oficia de expresión de sus precios mediante la compraventa, y en este intercambio ambas partes pueden resultar beneficiadas porque las dos obtienen la posibilidad de satisfacer necesidades mediante los valores de uso que adquieren. Además, no hay alteración del valor de las mercancías intercambiadas por el hecho de su pasaje de manos. La representación del valor de una mercancía en términos monetarios o precio es solo un cambio en la forma de su expresión, una metamorfosis formal, mas no es en su magnitud, es decir, en la cantidad de trabajo objetivado que poseen las mercancías. Y en este sentido es un intercambio de equivalentes, por lo que el comercio no puede haber en términos cuantitativos del valor, ganancia o enriquecimiento para ninguno de los involucrados en el intercambio, fuera del sobreprecio. Sin embargo, la economía burguesa plantea que en el intercambio ambas partes dan algo de menor valor y reciben algo de mayor valor. Y la ganancia por comercio, el valor es algo determinado por la utilidad del objeto y no por el trabajo que cuesta producirlo. Y el comercio, una actividad que genera valor, un acto productivo. El capital debe autovalorizarse, entonces no existe
ni solo en la circulación, ni fuera de ella, o ni solo en la producción, ni fuera de ella. El capital, si no produce, no existe. Si no intercambia, lo producido tampoco existe. La transformación del dinero en capital no es un proceso que ocurre por el dinero mismo, dado que solo es una forma de valor de las mercancías y el cambio se opera en la compra de la primera mercancía en dinero-mercancía, pero no en la compra en tanto intercambio, porque el intercambio de mercancías es un intercambio de equivalentes y todas las mercancías se pagan a su valor de cambio, sino en el consumo de la mercancía que se compra y en su uso como valor de uso. La mercancía es aquella que, con su consumo, puede valorizar, puede agregar valor o crear valor. Si el valor es la cristalización de trabajo abstracto, en consecuencia lo que crea o agrega valor es el trabajo. Y el poseedor de capital puede encontrar fuerza de trabajo en el mercado, vendiéndose en forma de mercancía. Por fuerza de trabajo se entiende a las facultades o capacidades físicas y mentales que existen en un ser humano y que éste pone en funcionamiento cuando produce valores de uso. Y para que la fuerza de trabajo esté como mercancía disponible para su compra y uso temporal, debe ocurrir que su poseedor, el obrero, esté desprovisto de instrumentos y objetos con lo que lo que tiene que aplicar su fuerza de trabajo, que esté libre de medios de producción, de manera tal que deba ofrecerla como mercancía para poder sobrevivir y que sea libre de disponer de esa fuerza de valor como quiera, que sea un hombre libre, no un esclavo, para poder cederla a cambio de un salario. Entonces, el obrero debe ser doblemente libre como sujeto y libre como trabajador. Y esta circunstancia necesaria para la existencia de las mercancías y del capital es sociohistórica, una relación social resultado de un desarrollo histórico. Y la división social del trabajo dentro de la sociedad, la división de la sociedad en poseedores y desposeídos de medios de producción obliga a los últimos a ofrecer su fuerza de trabajo como mercancía. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Su valor se determina igual que el resto de las mercancías por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y reproducción. Es decir, el costo de la reproducción o supervivencia del trabajador de los medios de subsistencia requeridos para que siga viviendo y trabajando. Y esto es el valor de la fuerza de trabajo que se resuelve en el valor de determinada suma de medios de subsistencia. Si se paga menos que eso por la fuerza de trabajo, ella disminuye. ¿Y cuánto vale el trabajo? El trabajo no tiene valor, lo crea al valor. Entonces, tiene la potencia de generar un valor. Si lo pasivo, la fuerza de trabajo como mercancía, se convierte en actividad, en trabajo, en producción de valores de uso. Es decir, el valor que se obtiene sale del consumo o uso del valor de uso adquirido, la fuerza de trabajo. Y ese momento es el proceso de producción de las mercancías, de los productos que son valores de uso y valores de plusvalor. Y este proceso ocurre en la producción, no en la circulación. El mundo de los canales digitales está compuesto fundamentalmente por 4 plataformas. Aparte de la conocida página web, en una estrategia digital también se tiene en cuenta las redes sociales, el mail e incluso las aplicaciones para móviles. Y cada empresa puede emplear una o varias de estas tecnologías y su manera de utilizarlas varía, pero el nexo común y por lo tanto su principal ventaja es la manera de interactuar con el cliente o usuario. Se pone a su disposición mucha más información acerca de la oferta empresarial, además de obtener detalles muy relevantes del propio cliente usuario, y en consecuencia los canales digitales permiten conocer mejor la audiencia y dirigirse a ella de una manera mucho más específica y personalizada. Las ventajas que consigue tanto la empresa como el propio cliente usuario convierte el soporte digital en un pilar fundamental de la empresa
pero siempre desarrollándolo de una manera eficiente en la estrategia. El canal digital es una vía de comunicaciones que solo maneja señales digitales y todas las señales de voz y video deben convertirse de analógicas a digitales para poder ser transportadas por un canal digital. La llamada caja tonta hace tiempo que dejó de ser tan tonta, para pasar a ofrecer cierto grado de interactividad y una mayor diversidad de contenidos. Y en cualquier caso, la posible tontería ya se debe solamente a los contenidos. En binario, la diferencia más importante entre la televisión tradicional y la digital es que esta última emite codificada en formato binario, dejando un canal libre para el envío de información desde el receptor al emisor, mientras que la televisión de toda la vida emitía en analógico, sin dejar espacio a un canal de retroalimentación desde la recepción hasta la fuente de emisión. Las diferencias entre las distintas formas en las que se ofrece la televisión digital responde a una mezcla de motivos de los que van de lo más puramente comercial hasta los que han sido fruto puramente del avance técnico. Por ejemplo, la televisión digital terrestre corresponde al estándar de televisión que sustituye a la TV convencional y que permite no solamente la difusión en abierto con servicios interactivos, sino también los contenidos de pago, es decir, canales que se pueden contratar aparte y decodificar mediante el uso de una tarjeta. La televisión por satélite y por cable se pelean por haberse hecho con una cuota de mercado y no es televisión pública, en el sentido que la señal no es distribuida por el aire en abierto y puede captarse mediante cualquier aparato en el mercado, sino que hay que hacer una instalación previa. En el caso de la televisión por satélite, hay que instalar una antena enfocada al satélite correcto y un decodificador de señal conectado por un lado a dicha antena y por el otro al televisor o grabador de video. En lo que se refiere a la televisión por cable, este cable es el de fibra óptica por el que además llega también la señal de internet y de telefonía. Exige que el cable llegue a la casa del consumidor usuario y que sea instalado el decodificador apropiado. En ambos casos se contratan paquetes que incluyen un número de canales básicos y los demás pueden ser adquiridos complementariamente. La televisión IPTV, la televisión IP, permite hacer con el cable de cobre convencional a través del cual nos llega el ADSL lo mismo que se hace con el cable de fibra óptica, es decir, hacernos llegar televisión digital mediante la reserva de una parte del ancho de banda para asegurar que la señal nos llega correcta. El mundo se encuentra en un proceso de globalización económica sin precedentes y el comercio electrónico puede explotar todo el potencial de la red de redes, o sea, Internet. Es una fuente generadora de una tendencia revolucionaria en el comercio cuyos efectos son difíciles de predecir. El comercio electrónico es el sistema global que, utilizando redes informáticas y en particular Internet, permite la creación de un mercado electrónico de todo tipo de productos, servicios, tecnologías, bienes, etc. Algunas de las formas de negociar electrónicamente son establecer contacto con clientes, intercambiar información, vender, realizar soporte pre- y postventa, efectuar pagos, distribuir productos, etc. Y todas estas operaciones se pueden realizar electrónicamente en lugar de hacerlo en forma física. El comercio electrónico ha rediseñado las formas de operar y existen al menos 4 categorías de relaciones comerciales. La empresa, B2B, es el comercio entre empresas, el que más se ha desarrollado y el que mayor crecimiento ha tenido a través de intranet. Empresa-consumidor se refiere a las compras efectuadas por los usuarios de Internet a través de las galerías comerciales virtuales que ofrecen todo tipo de productos. La tercera categoría es empresa de administración pública, incluye todas las operaciones que se realizan entre las empresas y las organizaciones gubernamentales, por ejemplo, la posibilidad de liquidar y pagar impuestos en línea al ente recaudador público. Y la cuarta categoría es consumidor administración pública, que son las operaciones que el consumidor puede realizar con diferentes organismos gubernamentales. Y algunas de las características
Las operaciones se realizan por vía electrónica o digital, se prescinde del lugar donde se encuentran las partes, la importancia del bien no pasa por las aduanas, se reducen drásticamente los intermediarios, disminuyendo el costo de transacciones al tener un mayor grado de automatización, se efectivizan más rápidamente las operaciones, la red es el mercado, es decir, el mundo, aunque hacerse notar va a ser cada día más difícil para las empresas que quieren vender sus productos a través de la red, debido a que se calcula que existen alrededor de más de 12 millones de cibersitios. El comercio electrónico se clasifica según el tipo de bienes negociados y la forma en que se materializa su entrega. Y puede ser por comercio electrónico indirecto, que consiste en adquirir bienes tangibles que necesitan luego ser enviados físicamente mediante canales tradicionales de distribución, y comercio electrónico directo. Y en este caso, el pedido, el pago y el envío de los bienes y los servicios se producen online. Ejemplos de una modalidad son las operaciones vinculadas con el software y la música. Y existe una segunda clasificación del comercio electrónico según la forma en que se instrumenta el pago, que puede ser comercio electrónico propio, el pago que se realiza a través de la red, y el impropio, que es el pago que es efectuado por los canales tradicionales. Y para tener su propio sitio, los principales costos en que debe incurrir una empresa es el software, el servidor, el diseño de la página, el contenido de la página y los costos de registro. El software es el que constituye la base de las distintas funciones y aplicaciones de una página web, que pueden ser desarrollados por la misma empresa o adquirido bajo una licencia de uso o de explotación a un tercero. El servidor. El software va a correr en servidores que son de propiedad de la propia empresa o de terceros y servicios que se conoce con el nombre de hosting. El diseño de la página. Que darán a la página web elementos propios que la diferenciarán de otros sitios de Internet. Otro costo es el contenido de la página, que es en definitiva lo que convoca a los usuarios y que variará de acuerdo con los productos o servicios que ella ofrezca. Y los costos de registros, que son necesarios para que los usuarios de Internet puedan ubicar la página, y consiste en registrar el nombre de dominio de la red de redes. En Argentina es otorgado por NIC de Argentina, entidad dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El concepto de negocios electrónicos se refiere al impacto del comercio electrónico en los procesos empresariales. Por tanto, el e-business supone reorganizar la empresa para que tenga la capacidad de intercambiar bienes, servicios, dinero y conocimiento digitalmente, o sea, empleando las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, basadas en Internet. El análisis del e-business desde distintos puntos de vista puede ser un análisis tecnológico, donde el e-business es posible gracias al desarrollo de las grandes redes como Internet y permiten a las empresas el uso de las TIC para los procesos de negocio y realizar transacciones. También el marketing y nuevos procesos, que es un nuevo canal que conecta a las empresas con los clientes y un nuevo medio para la promoción de los productos, y en este sentido permite expandir las fronteras o límites de la empresa. Otro punto es la economía, que es el núcleo de una nueva economía basada en la información, la economía digital, que permite crear nuevos mercados y actividades económicas caracterizadas por flujos de información online. Y los enlaces electrónicos, que provee de enlaces que hacen más eficientes las actividades económicas, tales como en el ámbito interno. El empleo del término e-business, así como la aplicación práctica de lo que supone, ha experimentado un notable crecimiento a raíz del desarrollo de los usos empresariales de Internet y en especial del World Wide Web. El nivel de experimentación que muchas empresas usan aplicaciones de Internet de forma aislada. Por ejemplo, el departamento de marketing usa una página web para gestionar las relaciones públicas, o el departamento de compras se conecta con los principales proveedores a través de un sistema de intercambio electrónico de datos, EDI, o
Y el nivel de integración, que se refiere al desarrollo de las aplicaciones que integran las relaciones entre varios departamentos usando redes internas de comunicación, intranet. Y el nivel de transformación, que esto abarca los procesos interempresariales. El SEA es, de modo muy sintético, cualquier actividad de promoción publicitaria que se realiza directamente con un motor de búsqueda o indirectamente en los sitios asociados al buscador y, por tanto, controlados por este. La promoción publicitaria directa en buscadores normalmente se tarifica en PPC, pago por clic, y se utiliza para generar tráfico de calidad a una web vinculando anuncios con determinadas palabras claves que utilizan los usuarios cuando realizan sus búsquedas. Se capta a los usuarios en el mismo momento en que están buscando y estos anuncios pueden ser tanto de texto como gráficos y se publican en la SERP del buscador, o sea, SERP, Search Engine Result Page. El anunciante paga por cada clic que los usuarios hagan en sus anuncios. Y la promoción publicitaria indica en buscadores normalmente, que se trafica con CPM, coste por mil, se utiliza para generar branding, marca y conocimiento del producto. La tecnología del buscador relaciona el anuncio a mostrar con la temática general de la web o con el contenido particular de un artículo que se utiliza como soporte. Es publicidad contextual y los anuncios son mayoritariamente gráficos y se encuentran y se muestran display cuando el usuario navega por internet. El anunciante paga por cada 1000 impresiones, es decir, por el número de veces que se muestran sus anuncios con independencia de que el usuario haga clic o no en ellos. Una empresa está constituida por una organización pública, privada, política, social, gubernamental, etc. Desde la perspectiva del derecho se define la empresa como el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad en el mercado. La empresa es una organización que participa en el comercio de bienes, servicios o ambos que van dirigidos a los consumidores. El plan y el modelo de negocios determinan el resultado de una operación comercial activa. Las empresas son predominantes en las economías capitalistas. La mayoría de ellas son de propiedad privada y administradas para obtener beneficios y aumentar las riquezas de sus propietarios. Los negocios también pueden ser sin fines de lucro o estatales. Un negocio, propiedad de varios individuos, puede ser denominado como una empresa, aunque este término también tiene un significado más preciso. La etimología de negocio se refiere al estado de ser ocupado, ya sea como individuo o la sociedad de su conjunto, haciendo el trabajo comercialmente visible y rentable. El término negocio tiene por lo menos 3 usos dependiendo del alcance. El uso singular en el sentido de una organización en particular, el uso generalizado para referirse a un sector concreto del mercado, el negocio de la música y formas compuestas como la agroindustria, y el sentido más amplio que abarca todas las actividades de la comunidad de proveedores de bienes y servicios. Sin embargo, la definición exacta de los negocios, al igual que muchas otras cosas en la filosofía de la empresa, es un tema de debate y complejidad de significados. Con otras palabras, una empresa es un sistema al que se supone capaz de transformar un conjunto de insumos, materias primas, fuerza de trabajo, capital, información y tecnología en un conjunto de productos que toman la forma de bienes y servicios que se destinan al consumo de otras empresas o de individuos o grupos dentro de la sociedad. La empresa es un concepto que surge a principios de este siglo asociado con la producción, cuando aún no se concebían los servicios como una fuente de valor. Igual que las mercancías de la época, actualmente muchos autores utilizan indistintamente el concepto de empresa y de organización en sus trabajos. En el sentido económico, la empresa es un conjunto de medios humanos y materiales que a través de la producción y de la presentación de servicios busca la obtención de beneficios y en sentido económico específico, la empresa se define como la unidad de producción o cambio basada
en el capital que persigue la obtención de beneficios. ¿Mediante qué? Mediante la explotación de riquezas de la publicidad, de crédito o de cualquier otro medio. Y toda empresa requiere una organización, es decir, la combinación e integración de los factores de la producción según un plan que establece el empresario. Las personas humanas que explotan una empresa son empresarios. Tienen obligaciones contables en el nuevo código sin exigir que posean un establecimiento. Se define a la empresa como la organización en la que se coordina el capital y el trabajo, y valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y servicios en un marco de riesgo. También busca armonizar los intereses de sus miembros, tiene por finalidad crear, mantener y distribuir riqueza entre ellos. Y es una organización con finalidad económica y con responsabilidad social, generadora de productos y servicios que satisfacen necesidades y expectativas del ser humano. A nivel jurídico, la empresa no tiene un estatuto propio, por lo que debe atenerse al régimen legal vigente, y resultan de interés los aportes del derecho tributario y del derecho laboral. La hacienda o fondo de comercio es un elemento objetivo, en tanto puede ser objeto del negocio de transferencia regido por la Ley 11.867, lo que implica además cierta separación patrimonial entre acreedores del fondo y acreedores personales de las partes. El empresario es un elemento subjetivo, sea persona individual o persona jurídica. Como sujeto es titular de todas las relaciones jurídicas y responsable de ella en tanto la organiza, la dirige, explota y percibe sus resultados. Y un mismo empresario puede tener varias empresas como unidades productivas independientes. Por su lado, los trabajadores están regidos por las normas laborales, previsionales y sindicales respectivas. Por todo esto, el término empresa se utiliza en derecho en forma ambigua para que se designe el establecimiento comercial o industrial o se refiere al empresario titular y responsable. Señala la actividad cumplida y todo lo que exige diferenciar en cada caso los alcances de la expresión. Y cabe destacar que el nuevo código establece importantes normas de tutela de la empresa. Por su parte, para el derecho laboral, de lo que define el empresario, es la dirección y organización de la empresa. Al respecto, dice la ley que es quien dirige la empresa por sí o por intermedio de otras personas y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión de la dirección de la empresa. También la ley laboral reconoce al empresario la facultad de organizar económica y técnicamente la empresa, lo que implica las siguientes potestades: de organización, de dirección, de disciplina, de variar unilateralmente ciertas modalidades del trabajo y de denunciar sin causa el contrato del trabajo. Pero sin embargo, ténganse en cuenta que en el derecho laboral no siempre la noción de empleador se identifica con la de empresario, ya que hay empleadores que no revisten tal calidad. Dicho esto, el concepto de empresario permite distinguir diversas categorías o roles que pueden o no coincidir en una misma persona. El empresario de título es el sujeto titular de la empresa y responsable por sus obligaciones. El empresario de gestión es quien dirige la empresa y el empresario de riesgo es el accionista o socio de la sociedad. Además, debe tenerse presente la existencia de un empresario directo, como es el caso de la persona física controlante de la sociedad titular de la empresa, sujeto a las responsabilidades societarias y concursales, que son pertinentes, ¿no?, a su función. Sin embargo, no hay dudas que esta categoría de obligados a llevar contabilidad comprende solo al empresario de título. Una empresa puede estar constituida legalmente como persona natural o persona jurídica y es una decisión que se toma al momento de constituir legalmente la empresa, es decir, es elegir la forma de persona natural
o bajo la forma de persona jurídica. La persona natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. La persona natural y persona jurídica, al constituir una empresa como persona natural, la persona asume a título personal todas las obligaciones de la empresa. Implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posea, las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa. La persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no el dueño quien asume todas las obligaciones de esta. Implica que las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa están garantizadas y se limitan solo a los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, tanto capital como patrimonio. El patrimonio separado es un núcleo autónomo de derechos y deberes que en interés del fin que se le asigna forma un centro de responsabilidad especial. Entonces, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Hay elementos del negocio de la sociedad para que la doctrina tradicional, y estos eran la pluralidad de dos o más personas, o sea que debe ser un contrato y no puede ser un acto unilateral. El otro elemento del negocio era el aporte en común, de todos y de cada uno para formar un fondo que permita cumplir un objeto. El de gestión común, en el sentido de que cada participante tenga el poder de administrar o al menos de designar al administrador y estar interiorizado de la marcha del negocio. Por la ausencia de este requisito del maestro Jaime Anaya, había sostenido en su tesis la no configuración como sociedad del negocio accidental o en participación. Y en cuarto lugar, la suerte común, lo que significa que todos ganan o todos pierden, en forma proporcional a lo pactado, sin que puedan haber diferentes resultados. Y a dichos elementos, la derogación de las sociedades civiles y la subsistencia de las anteriores sociedades comerciales, con la exigencia de tener una actividad en forma organizada, la producción e intercambio de bienes y servicios, suma un quinto requisito y es la explotación empresaria. En consecuencia, para estructurar o tener por configurado un contrato asociativo atípico que no constituya sociedad ni sea sujeto de derecho, resulta necesaria la ausencia de alguno o algunos de los requisitos referidos, es decir, que toda asociación de dos o más personas con fines de lucro, donde haya aportes para obtener utilidades de su aplicación, pero sin explotar una empresa, no será sociedad y quedará subsumida en algunas de las figuras de los contratos asociativos no tipificados, que en el código son contratos sin personalidad jurídica. En definitiva, a partir de la ley 26.994, las sociedades no se denominan más comerciales, pero deben ser todas empresarias. Y cuando no haya empresa, pero existan sus otros elementos, se estará ante un contrato asociativo. Si bien el derecho tributario reconoce entidad física a las uniones transitorias de empresas, las UTE, hoy uniones transitorias solamente a pesar de no tener personalidad jurídica, queda como desafío qué encuadramiento se les dará a las nuevas figuras previstas, pero no tipificadas.